Muy buenos días, nuevamente estamos con ustedes para hablar de un tema que ha estado presente en la huelga del magisterio, que no termina de acabar, pero que es importante plantear como una reflexión. ¿Qué hacemos con el Movadef? En esta huelga se ha dicho el Movadef está infiltrado dentro del magisterio, en algunos lugares ocupa posiciones de poder, desplaza a Patria Roja, es un órgano, el Movadef, generado por Sendero Luminoso y a su vez genera otros órganos dentro de la estructura de poder del magisterio y que por lo tanto esto es muy peligroso para la democracia. Vamos a empezar por atrás para poder explicarles bien qué podemos hacer con una asociación que reclama la libertad de delincuentes terroristas, porque eso es lo que reclama, aunque ella no la llama, por supuesto, delincuentes terroristas. Y nos movemos ya a la cámara de acá. Muy bien. El Movadef es una asociación generada por excarcelados de Sendero Luminoso y también personas que no cumplieron condena, pero que simpatizan con las ideas de Sendero Luminoso, que sostiene, en una lectura histórica errada, que Aymar Guzmán y su cúpula en realidad fueron parte de una guerra y que terminada la guerra tiene que haber un acuerdo de paz y que firmado el acuerdo de paz los presos, que son presos políticos, tienen que salir de las cárceles. Esa es la tesis del Movadef, ¿ok? Una tesis que por supuesto repugna a los peruanos que hemos soportado el terrorismo, los que tenemos mi edad, tal vez los más jóvenes que me vean no lo saben, pero vivimos desde 1980 hasta el año 2000 y después con remanentes, por supuesto, una situación de terror y de pavor, cuyos años más duros estuvieron efectivamente en la década de los 80 y del 90 al 95 probablemente con el año espantosamente crítico de 1992. Estamos hablando de una organización comunista, maoísta, leninista, Pensamiento Gonzalo, o sea, vaya usted a saber qué ensalada era, que creía que podía llegar al poder por el uso de las armas. Creía en la lucha armada, se rebeló contra la democracia, contra el Estado peruano y utilizó el terror asesinando a miles de peruanos, la mayoría los más vulnerables, campesinos, quechohablantes, pobres, y practicando el asesinato selectivo contra personas de las Fuerzas Armadas y policiales. Eso generó una respuesta del Estado también brutal, donde también hubieron violaciones de los derechos humanos. Todo eso está registrado en el informe de la Comisión de la Verdad que acaba de estar de aniversario. Muy bien. El Movadef entonces surge luego de que Aymar Guzmán solicite a Alberto Fujimori un acuerdo de paz, digamos, a la colombiana, cuando el terrorismo en el Perú y Sendero Luminoso en el Perú fue derrotado políticamente, militarmente e ideológicamente, en todos los planos. Por lo tanto, no había negociación posible. Muy bien. ¿Qué hacemos de nuevo con el Movadef? Vamos al Código Civil primero. Este es un instrumento que hay que revisar de vez en cuando. Acá están establecidas cuáles son los requisitos para crear una asociación civil sin fines de lucro y cuándo se puede disolver una asociación civil sin fines de lucro. El Movadef lo es. Dice así: el Ministerio Público puede solicitar judicialmente la disolución de las asociaciones cuyas actividades o fines sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Artículo 96 del Código Civil. Es decir, ¿el Movadef atenta contra el orden público? Yo creo que sí. Y se podría sostener un caso sólido sobre esto. Ustedes dirán, claro, disuelven el Movadef y el día siguiente crean el AFEDEF o qué sé yo, otra persona jurídica. Bueno, tendrá que estar el Ministerio Público persiguiendo incluso su derecho a estar asociados. ¿Y por qué perseguimos el derecho a estar asociados? Porque sus fines no son lícitos. Consideran que delincuentes terroristas son prisioneros de guerra. ¿Ok? La demanda se tramita como proceso abreviado, considerando como parte demandada la asociación. Cualquier asociado está legitimado para intervenir en el proceso. La sentencia no apelada se eleva en consulta a la Corte Superior. En cualquier estado del proceso puede el juez dictar, ojo, medidas cautelares suspendiendo total o parcialmente las actividades de la asociación o designando un interventor de las mismas. ¿Ha hecho el Ministerio Público esto? No. Nunca. Se dirán, ¿por qué? Porque muchos creen
que la Constitución, en sus primeros artículos, donde garantiza el derecho de creencia, que está acá, no permite decir que Movadef atenta contra el orden público. ¿Qué dice la Constitución en su artículo 2? Que es una norma que está por encima del Código Civil. Dice, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. No hay persecución por razón de ideas o creencias. ¿Qué es lo que va a decir el que defiende al Movadef? Nos están persiguiendo por nuestras ideas y creencias. Nosotros no hemos cometido ningún acto terrorista. Nosotros tenemos creencias diferentes a la de la sociedad. Por lo tanto, no atentamos contra el orden público. Tenemos una lectura de la historia diferente a la oficial porque somos los vencidos. Y con los vencidos tienen una lectura diferente de la de los vencedores. Por lo tanto, no nos pueden cerrar, no nos pueden eliminar, no nos pueden quitar nuestro registro como asociación. El Jurado Nacional de Elecciones ha logrado que no se inscriban ya varias veces. Y también su sindicato, que iban a inscribir en el Ministerio de Trabajo en el año 2014, fue vetado porque llamaba a la lucha armada, que va contra el orden público, como es evidente. Por lo tanto, no se ha seguido ese camino por este estricto cumplimiento de la Constitución que señala que no hay persecución por razón de ideas y creencias. Es decir, cerrar Movadef podría ser peligroso para un derecho constitucional. Sin embargo, la democracia tiene derecho a defenderse. ¿Qué tenemos en el Código Penal? Otro delito importante que acaba de ser modificado por el Congreso de la República y que se refiere a la apología del delito y a la apología del terrorismo. El Tribunal Constitucional estableció presupuestos muy claros para establecer cuándo había apología del terrorismo. Y obviamente en el Movadef también leen las sentencias del Tribunal Constitucional y hacen lo posible para no caer nunca en los supuestos establecidos por ellos, que es la exaltación de una actividad delictiva, es decir, que viva Tarata, por ejemplo. Eso es apología del terrorismo. Nunca lo hacen. Nunca hacen apología de actos delictivos que han realizado en el pasado. La exaltación de Abimael Guzmán como terrorista, nunca la hacen. Saben cuidarse muy bien de cuándo entrar y cuándo no entrar. Por lo tanto, construir un caso sólido de apología del terrorismo ha sido muy difícil bajo este código. Lo ha dicho ya el ministro Basombrío. Hasta el momento y en los últimos 15 años no se ha podido condenar a nadie por apología del terrorismo, a pesar de que la policía los ha detenido, los ha puesto a disposición del fiscal, el fiscal los ha acusado y no se les ha podido condenar. Hay un caso, que es importante, el caso Perseo, que está por resolverse. Si bajo las consideraciones del Código Penal se establece que estas personas, las que están imputadas, cometieron apología del delito y que el Movadef es una organización criminal, entonces podría aplicarse el Código Civil y disolverse el Movadef. Esa es la resolución que se está esperando del Poder Judicial en la vía penal y hasta el momento no sale. Pero es fundamental. El delito de apología ya está. Ya están siendo juzgados por apología. En mayo de este año se ha modificado el delito de apología, se ha ampliado su ámbito. Se aplicará para lo que venga después, no se puede aplicar para atrás. Pero existe la posibilidad, sí cierta, de que el Movadef sea declarado una organización criminal. Y en ese caso, ya no estamos hablando de persecución por razón de ideas o creencias. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de una persecución fiscal por una actividad delictiva. Y por lo tanto la asociación puede ser eliminada. ¿Esto qué implica? Que tiene que haber una estrategia conjunta del Ministerio del Interior, del Ministerio Público y del Poder Judicial para establecer cómo se maneja este remanente del terrorismo al que nadie quiere volver, al que todos repudiamos. Todos repudiamos. El terrorismo, por cierto, es un delito y es una estrategia de acción, ¿no es cierto? Más que movimiento terrorista, llamado así, es mejor decir Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, que tomó las armas para hacerse del poder y utilizó la estrategia terrorista. Pero en términos penales, el delito se llama terrorismo. Y son delincuentes terroristas. Reitero lo que he dicho antes en el programa.
nosotros los demócratas no podemos llamar guerra a lo que pasó en el Perú. Porque si lo llamamos guerra, le estamos dando estatus de prisionero de guerra a Abimael Guzmán. Y eso es inaceptable. Para los demócratas, Abimael Guzmán es un delincuente, responsable de la muerte de miles de peruanos que tiene que cumplir su condena hasta que muera. Cualquier acto que busque su liberación es un acto que debe ser repudiado por la democracia. Pero tenemos que usar las armas que nos da la democracia, que son la Constitución y las leyes del Perú. Y bajo esas armas, combatir un remanente que en este momento es ideológico, pero que se infiltra, termino por el principio, en el magisterio. ¿Para qué? Para hacer lucha política desde el magisterio. Y eso es muy peligroso. Nos tenemos que despedir, se nos acabó el tiempo hace rato, nos reencontramos el lunes a las 9:30, pero ustedes por favor compartan este programa, sobre todo los mayores con la gente más joven que no recuerda o no ha vivido la tragedia que tuvo que vivirse en el Perú, para entender lo peligroso que es no defenderse contra quienes, abusando de la democracia, quieren expandir el imperio de ideas absolutamente nefastas para la democracia peruana. Nos vemos el lunes.